Vamos a hacer el ejercicio 31. Se va complejizando un poquito más, como fue prometido. Este es de la central termoeléctrica. Nos dice, transporte de ceniza y escoria desde central termoeléctrica Quillay. En los últimos años, los niveles que han alcanzado las precipitaciones durante los meses de otoño e invierno, tradicionalmente lluviosos, han sido notoriamente deficitarios con respecto a los niveles históricos, lo cual ha provocado serios trastornos a todas las actividades que dependen fuertemente de este recurso, como son la agricultura, la ganadería y la generación de energía. Este hecho ha obligado a las empresas hidroeléctricas a buscar soluciones que les permitan asegurar un suministro estable de electricidad para el desarrollo de la actividad económica y el consumo público. Una de estas soluciones las constituyen las centrales termoeléctricas, las que si bien no son una respuesta definitiva al problema por su limitada capacidad generadora, sí dan respaldo al sistema. Sin embargo, estas centrales presentan algunos problemas que requieren de un análisis técnico y económico para su solución. Tal es el caso de la central termoeléctrica Quillay, ubicada en la ciudad de Naranjal, en la que se requiere determinar la ubicación definitiva de los residuos que se generan por la actividad de la central. Respecto de la producción de residuos, se han estimado que durante el proceso de transformación para la generación de energía, la caldera de la central termoeléctrica Quillay deja como residuos no utilizables escorias y cenizas equivalentes aproximadamente al 20% del peso total del carbón quemado. En un año de actividad de la central se pueden quemar aproximadamente 300.000 toneladas de carbón, lo que significa una producción de 60.000 toneladas de ceniza y escoria, equivalentes a un volumen de 50.000 metros cúbicos en total, a los que debe darse alguna ubicación definitiva. Para dar solución a este problema, en la actualidad, dichos residuos son llevados desde la central hasta una cancha de acopio provisoria, distante aproximadamente 200 metros, vía transporte hidráulico a través de tuberías. Esta cancha provisoria tiene una capacidad máxima de 100.000 metros cúbicos, por lo cual anualmente este material debe ser retirado de ella y llevado en camiones hasta otra cancha de acopio definitivo que se encuentra a 2.5 kilómetros, debiendo para ello utilizar caminos en precarias condiciones de mantención. Cabe destacar, sin embargo, que esta cancha de acopio definitivo se encuentra aproximadamente a 900 metros en línea recta de la central, pero separada de esta por un cerro de 35 metros de altura, por lo que obliga a realizar el trayecto rodeando a este. De ahí los 2,5 kilómetros, ¿no? Por otra parte, dado los niveles de generación de energía a los cuales se proyecta el funcionamiento de la central, la capacidad de la cancha definitiva se coparía en un plazo prolongado. Debido a las características geográficas y a la ubicación relativa de las canchas y la central, se contempla como alternativa de inversión la instalación de una tubería que las conectaría a través del cerro, utilizando para ello un sistema hidráulico impulsado por una bomba. El costo de la inversión necesaria para llevar a cabo esta alternativa se puede descomponer de la siguiente forma. Tenemos en activos estudios técnicos para montaje por 1.000 millones valor de mercado, una vida útil de 5 y un valor de salvamento de 0. Equipos, bombas, tuberías, etc. por 25.000 millones. Con una vida útil de 10 y un valor de salvamento de 2.000 millones. Montaje por 12.000 millones, vida útil de 10 y salvamento de 0. Una vez aprobada la decisión de implementar el proyecto, los estudios técnicos deberán comenzar un año antes de la operación y cancelarse el 50% al contado y el resto al momento de la puesta en marcha del proyecto. En relación al montaje propiamente, este deberá pagarse en 10 cuotas mensuales iguales,
siendo la primera de ellas 10 meses antes de la puesta en marcha del proyecto. Los activos nominales se amortizan a razón del 20% anual. Los costos de mantención anuales de las válvulas y de las bombas se estiman en 600.000 pesos, en tanto que el gasto de operación lo constituye básicamente el consumo anual de energía eléctrica de la bomba, estimado en 72 pesos por metro cúbico de residuo transportado. Los equipos en uso en la actualidad se encuentran totalmente depreciados. No existe otro gasto adicional para la central por la operación del sistema. Por otra parte, en base a observaciones de mercado, se ha estimado que los nuevos equipos podrían tener un valor de salvamento de 2.000 millones al final del periodo de evaluación, tal como se señaló en el cuadro anterior. En cuanto a la estimación actual de costos de la central, relacionados con el transporte de las cenizas o la escoria, estos consisten en gastos de mantención y reparación anual del tramo de 200 metros de tubería vieja correspondientes al transporte hidráulico existente entre la central y la cancha provisoria, más los gastos de mantención de esta última, los que ascienden a un total de 7.2 pesos por metro cúbico de material transportado. El costo de la energía utilizada en sacar los residuos de la caldera y trasladarlos 200 metros hasta la cancha transitoria es equivalente al costo de operación en que se incurriría por extraer estos residuos de la caldera y ponerlo en la tubería que se pretende instalar para su conducción a la cancha definitiva. Además, en la situación base están los gastos de operación correspondientes a un costo por metro cúbico de carga y transporte mediante camiones de la escoria hasta la cancha definitiva, en el que alcanza un valor aproximado de 500 pesos por metro cúbico. En la actualidad, la cancha de acopio provisoria tiene un valor comercial de 35.000 millones y un valor contable de 18.000 millones. Este último coincide con el valor de mercado del mismo al final de la evaluación. Por la abundancia y bajo costo del carbón utilizado en la generación de la energía, principal insumo, se considera que esta no es una variable de riesgo relevante para el proyecto. Pero existe otro riesgo inherente que es importante destacar, y es que no se tiene 100% de certidumbre de que la central mantenga su nivel de actividad durante toda la operación del proyecto. Lo que significa que, de reducirse variarían las estimaciones de volúmenes de ceniza y escorias residuales por transportar, con el consiguiente efecto sobre los resultados económicos del proyecto. La depreciación contable de los activos involucrados se realiza en una tasa del 10% anual, valor residual contable, en tanto que la tasa de impuesto a las utilidades es del 15% anual. La tasa de descuento inherente al proyecto se ha calculado en 12%, en consideración al sector industrial al que pertenece la empresa. Y nos pregunta si recomendaríamos la inversión. Este es largo, ¿no? Mucho dato. ¿Se entendió cuáles son las propuestas, cuáles son las alternativas? Alternativas, o sea, ¿cuál es la? Acá hay una alternativa, hay que ver si es viable o no. Bien. ¿Le llamó la atención algo nuevo por acá? Abran los micrófonos, por favor. Nada. Acá tira una serie de datos que no habíamos trabajado hasta el momento, que nos dice que una vez aprobada la decisión de implementar el proyecto, los estudios técnicos deberán comenzar un año antes de la operación y cancelarse el 50% del contado, y el resto al momento de la puesta en marcha del proyecto. En relación al montaje propiamente, este deberá pagarse en 10 cuotas mensuales iguales, siendo la primera de ellas 10 meses antes de la puesta en marcha del proyecto. Como vean, nosotros veníamos planteando todas las inversiones
en el último día del año cero. ¿Se acuerdan? Y que actualizábamos todos los valores futuros, todos los flujos futuros, al valor actual, con la formulita del valor actual, ¿no? A ese mismo día, el equivalente del año cero de las inversiones. Y acá lo que el ejercicio nos propone es justamente diferenciar, que esto es más real. Uno en una inversión real no va al último día, paga todo y ya el otro día está operando. Acá ya nos dice que tengamos en cuenta que un año antes ya tenés que empezar el proyecto y tenés que empezar a pagar en 10 cuotas, terminando de pagar justamente cuando empieza el proyecto. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso cómo se maneja. Entonces vamos a tratar los datos. Acá lo que le armamos es en el año -1, pensemos, o en el año 0, sería en el año 0, pero del día -365 hasta el día 0. Esto está mal planteado, porque si no el año 0 tiene un solo día. Las inversiones que se tienen que hacer, ¿sí? Y cada uno de esos desembolsos, llevarlos al valor futuro en el año 0, ¿sí? ¿Se entiende? Acá sí necesito un ida y vuelta, porque si no se entiende esto, después se les va a complicar en su proyecto y en el parcial. ¿Se acuerdan que... Acá conseguí la hojita esa de fórmulas. Lo que hacíamos con cada uno de los flujos de fondos, ¿sí? Para actualizarlo, era aplicarle esta fórmula, donde el valor al año 0, el valor actual, era igual al valor futuro, el valor donde teníamos el flujo, dividido 1 más ese costo de oportunidad, la tasa de costo de oportunidad, elevado a la cantidad de periodos que lo actualizo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso hacíamos en los flujos de fondos? Bueno, ahora, si yo en realidad tengo un gasto en un periodo determinado, un valor actual, y lo quiero representar a un periodo futuro, lo único que tengo que hacer es despejar el valor futuro, pasar esto multiplicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos primero? Era que tener en cuenta que el montaje, a ver, nos decía el valor. ¿Alguna pregunta por ahí? No. No. Acá estaba. El montaje tenía un valor de 12.000 millones. ¿Sí? Y después nos dice que se paga en 10 cuotas mensuales iguales. ¿Sí? En relación al montaje, el propio deberá pagarse en 10 cuotas mensuales iguales. ¿Sí? Entonces, esos 12.000 millones representan 10 cuotas de 1.200 iguales. ¿Sí? Y dice que iguales, siendo la primera de ellas 10 meses antes de la puesta en marcha. Entonces, yo como planteo mi puesta en marcha acá, en el año 1, 10 meses antes del año 0 sería, tengo que empezar a pagarlo. Y como yo todos los flujos de fondos futuros los quiero expresar en el año 0, estos desembolsos anteriores también los debo expresar al año 0. ¿Sí? Esto lo llevo para adelante y todos los flujos de fondos futuros los traigo para el año 0. ¿Sí? Y para llevarlos para adelante, para expresarlo en valor futuro, le aplico esa fórmula que acabamos de ver.
está despejando el valor futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Que es el valor actual por, acá en Excel es potencia, pero es la raíz de, perdón, es la potencia de 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos que actualiza, que lo llevo a futuro, ¿sí? Acá como estamos hablando de meses, lo llevo 10 meses hacia adelante, ¿sí? Entonces eso me da un valor futuro, perdón, porque primero lo que tenemos que hacer es la tasa, conseguir la tasa. Nosotros el ejercicio nos dice que tenemos una tasa de 12% anual. Acá. La tasa de descuento inherente al proyecto se calcula en 12%. Cuando no nos dice el periodo, las tasas nominalmente son anuales, ¿sí? Es un 12% anual. Para mensualizarla, yo le aplico la raíz, esto sí también es matemática financiera. Yo por ahí me detengo en esto y por ahí ustedes ya lo saben, como el otro día me preguntaron, me detengo, pero por ahí Lucas asumiría que ya esto pasa de largo. Matemática financiera, tengo una tasa de descuento anual y la mensualizo aplicando la raíz de 1 más esa tasa, la raíz en base a la cantidad de periodos, o sea, en este caso 12 periodos porque son 12 meses, menos 1. Y eso me da una tasa mensual de 0,9489%. Esa es la que uso porque ahora actualizo 12 periodos mensuales. No podría usar esta tasa anual, ¿sí? Entonces, valor actual de 1.200 por 1 más esa tasa mensualizada elevado a los 10 periodos, ¿sí? Lo mismo para la siguiente, pero elevado 9 periodos. ¿Sí? Lo mismo para la siguiente, pero elevado 8, y así las 10 cuotas. Entonces, la sumatoria de estas 10 cuotas es lo que realmente es el valor futuro que tiene estos desembolsos, ¿sí? En vez de los 12.000, a mí me representa 12.644, ¿sí? Por la tasa de interés mensual, ¿sí? Y después nos decía que teníamos las cuotas del... Ahí está. Matías, tengo una consulta. Sí. Decime. Cuando vos decís ahí valor futuro, ¿te referís, o sea, a diferencia del valor actual que nosotros traíamos a hoy, plata de mañana, sería lo que me va a significar mañana esta plata en el futuro? Exacto. Sí, Excelente. porque acá lo que quiero es todo comparar en un periodo. Yo podría actualizar todos los flujos futuros, todo acá, al año -1. Y le aplicaría, pero no tiene, o sea, te va a dar lo mismo. Lo que queremos hacer conceptualmente es, el punto de partida es el inicio de las operaciones, el último día del año cero, ¿sí? Por eso llevamos todo eso para adelante, todos los gastos anteriores los expresamos en valor futuro y todos los posteriores en valor actual, ¿sí? Después nos decía que teníamos una cuota, el montaje se pagaba en 2 cuotas. ¿Dónde estaba la del montaje? Acá. Los estudios técnicos deberá comenzar 1 año antes de la operación y cancelarse 50% del contado. Y el resto al momento de la puesta en marcha. Y los estudios técnicos tenían un valor de 1.000 millones, ¿sí? Entonces, la primera cuota se pagó 1 año antes, los 500 millones, actualizados en 12 periodos, en una tasa
el 0,9%, nos da 560%. Es lo mismo que yo lo actualice un solo periodo de 12%, ¿no? Y la segunda cuota se paga al iniciar el proyecto. Por eso lo expresamos directamente en 500. Y nos decía que el equipamiento se pagaba en el momento, ¿no? En relación al montaje, no nos decía que los equipos se pagan al momento. ¿Dónde estaba? No sé si me lo estoy perdiendo o no estaba y asumo que lo pongo en el momento. Lo pongo en el momento de inicio. Entonces, yo así tengo todas las inversiones que tengo que hacer expresadas en el año 0. ¿Sí? Y me da un monto total, que es 38.704 millones, que es muy diferente de haber sumado directamente esto, que me daba 25 más 12, 37, 38.000. Yo con expresarlos en el valor futuro y tener en cuenta la tasa de descuento, ese monto me significó 704.000 más. ¿Sí? Entonces, con esto recién ahí tengo mis inversiones del año 0. Y con esto nos vamos al flujo de fondo. Pasadas a 10 años. Y acá, bueno, es más de lo mismo. No sé si es más detenerme en cómo están los cálculos y la complejidad del ejercicio. Pero fíjense que, bueno, es cómo expresar los costos variables, que acá te decían que eran por metro cúbico trasladado, en 7.2 pesos, y la cantidad de metros cúbicos trasladados anuales. Después tenía los transportes, también estaban expresados en metros cúbicos y cantidad de metros cúbicos transportados anuales. Después te decía que los costos de carbón eran insignificantes o que igual también en una alternativa o en la otra lo vas a tener. Entonces lo que se evalúa son los diferentes costos que tiene. ¿Sí? Entonces, la venta de la cancha de acopio al final del periodo iba a ser del 18.000. El valor libre iba a ser el mismo. Nos da estos resultados. Yo esto lo voy pasando un poquito más porque ya detenerse en la analítica de por qué se carga este dato me parece ya redundante. Y nos da el flujo de caja. Como la situación actual no generaba inversión, no tenemos ninguna inversión en el año 0. ¿Sí? Y nos da un valor actual de costos de 116 millones. ¿Sí? Al 12%. Y aplicando el proyecto, acá empezamos a traer las inversiones en el año 0. Y lo expreso todo como en el año 0. Si bien yo primero hice la analítica de cómo proyecto estos gastos y qué valor me representan en el año 0, acá traigo los resultados directamente. ¿Sí? Donde vemos que la inversión en equipos son los 25 millones que se pagan en el momento, pero la inversión en montaje, en vez de los 12 millones, ya son los 12.644.431. Y en el estudio de montaje tampoco es 1.000.000, sino 1.060.000. Vean que esos dos montos quizás te terminan haciendo la diferencia entre un proyecto rentable o no. Después calcula el valor actual de costos, como ya veníamos calculando, considerando estos costos. Y nos da que el valor actual de costos del
el proyecto es mejor, es más rentable que el valor actual de costos de la situación actual. No quise detenerme mucho en la explicación del flujo, del armado del flujo, porque ya venimos practicando bastante. Sí quería, de este ejercicio, lo más rico es que se empiecen a familiarizar con esto. ¿Eh? ¿Alguna duda? Ahí ¿cómo se llama? El resultado final o el análisis final sería que a soda inversión me reduciría los costos. Exacto. Sí, acá estaba la situación actual, me representa este valor de costos, y hacer la inversión en vender la cancha, comprar, hacer la tubería y dejar de tener la cancha intermedia, me representa mucho menos costos. Aunque tenga que mantener la tubería, la bomba y demás, comprar bomba. ¿Sí? Perfecto, entonces ahí hay que calcular los anticipos como valor futuro del año cero y después cuando armamos el flujo de caja, tomar esos valores de valor futuro, ¿no? Exacto, esos valores de valor futuro como valor actual del año cero. Exacto, perfecto. ¿Sí? Y después todos los futuros los traes a valor actual del año cero. ¿Se entendió? Eso van a tener que hacerlo también para sus proyectos, porque imagínense que, no sé, si a las computadoras tienen que hacerle instalación de software, mínimamente un mes antes tenés que tener la compu para que en ese mes intermedio por lo menos la estén configurando. Si quieren alquilar una oficina, también tienen que hacerle remodelaciones, ponerla en marcha, un ploteo, y todo lleva tiempo y ese tiempo se paga. El tiempo significa plata.